Pues muy buenas tardes, qué gusto verlos nuevamente aquí en nuestra reunión semanal. Y bueno, pues todos muy bienvenidos. Gracias por estar, por ser, por su puntualidad, por todo. Y pues continuamos con nuestra lectura y hoy vamos a iniciar con la carta 6. Y nuestro querido Alain nos va a hacer favor de leer. Así es que vamos a ponernos cómodas porque, bueno, igual y nos sigue volando la cabeza esta carta 6, así como la carta 5. Así es que vamos a abrirnos, a tratar de entender, vamos a leerlo despacio. Todo lo que consideres, Alain, muy importante o como que sientas el repetirlo nuevamente, por favor, adelante. No solo las que están remarcadas en negritas, sino lo que tú sientas que es necesario repetirlo. Por eso vamos a leer poco, realmente eh, solo son tres páginas, pero sí necesitamos recapitular, reforzar, volver a leer las veces que sean necesarias. De Entonces acuerdo. vamos a respirar, por favor, profundo, dejando afuera todo lo que pasó en el día. Y ahora vamos a darnos ese espacio para nosotros, para el grupo, poniendo nuestra atención e intención en nuestra lectura. Nuevamente, respiramos, soltamos toda la tensión y una vez. Listo. Echámosela ahí. Listo, muchas gracias. Cristo vuelve, revela la verdad sobrecogedora. Carta número 6. ¿Me escuchan bien? Sí, De acuerdo. Estas cartas presentan un conocimiento que la gente a través de los eones ha anhelado saber, pero no lo ha recibido porque su conocimiento científico mundial no era suficiente para que lo pudieran comprobar. Su conocimiento científico mundial no era suficiente para que lo pudieran comprender. Así fue cuando estuve en Palestina en la persona de Jesús. Una y otra vez expliqué la verdad de la existencia universal de diversas maneras, pero nadie entendió. Con la mayoría de vosotros debéis entender, como la mayoría de vosotros debéis entender, no he venido en este momento para traeros una nueva religión, un código de moralidad mejor o un nuevo Dios a quien adorar. No he venido en este momento a traeros una nueva religión, un código de moralidad mejor o un nuevo Dios a quien adorar. Tampoco predico como vuestros metafísicos el pensar positivo, vuestro pensar positivo humanamente concebido que magnetiza vuestras necesidades y deseos humanos y que es el medio de cumplir vuestras ambiciones, simplemente fortalece vuestro impulso egocéntrico. Vuestro pensar positivo, humanamente concebido, que magnetiza vuestras necesidades y deseos humanos y que es el medio de cumplir vuestras ambiciones, simplemente fortalece vuestro impulso egocéntrico. Todas las cosas benditas y generosas serán manifestadas en ti y en tu vida a medida que te des cuenta que el universo entero es la conciencia universal, trascendente, hecha visible, cuando ella toma forma material,
a través de la actividad del ego. El universo entero es la conciencia universal trascendente, hecha visible cuando ella toma forma material a través de la actividad del ego. Tu verdadero propósito en tu camino espiritual es el de librarte de la atadura del ego y hacer contacto cada vez más puro con la conciencia divina. Tu destino final es el de reconocer su omnipresencia tanto dentro de ti como a través de tus actividades diarias. Tu destino final es el de reconocer su omnipresencia tanto dentro de ti como a través de tus actividades diarias. Tu objetivo espiritual más alto es llegar a aquel Dios. momento espiritualmente exaltado, cuando finalmente te des cuenta de que tu mente humana y sus deseos son tan solo finitos. Tu objetivo espiritual más alto es llegar a aquel momento espiritualmente exaltado, cuando finalmente te des cuenta de que tu mente humana y sus deseos son tan solo finitos y por lo tanto nunca pueden proporcionarte la felicidad y la realización que experimentarás cuando renuncies al ego y llegues a la conciencia divina, pidiendo únicamente el camino más elevado, vida más abundante y el verdadero propósito espiritual, el cual solo tú puedes cumplir en tu estado terrenal. Sin embargo, para ayudarte a alcanzar este alto punto de comprensión, estoy a punto de entrar en detalles sobre los orígenes y la función del ego. Mientras contemplo tu mundo, veo una dimensión controlada actualmente por la fuerza del ego. Todas las cosas malas de vuestra sociedad decadente, viene la página 130 después. Ok. Está Todas las mal, cosas malas, está pero sí, ¿no? Sí. pero Todas sí las cosas de vuestra sociedad decadente actual, en vuestras enormes ciudades sin alma, surgen de la fuerza egocéntrica. Es la fuente de toda malvada, mentirosa y pervertida actividad que está actualmente en operación en vuestro planeta. Todas las cosas malas de vuestra sociedad decadente actual, en vuestras enormes ciudades sin alma, surgen de la fuerza egocéntrica. Es la fuente de toda malvada y mentirosa, pervertida actividad que está actualmente en operación en vuestro planeta. Controla los medios, vuestra TV, vuestras familias y naciones. Produce las guerras en todo el orbe. Crea un vil miasma de energías de conciencia baja que las entidades espirituales más altas percibe, pero que es demasiado horrible de contemplar. Crea un vil miasma de energías de conciencia baja que las entidades espirituales más altas perciben, pero que es demasiado horrible de contemplar. Si tu actual conciencia está impregnada por el amor a las posesiones y una incapacidad de compartir con los demás, elaborando maneras de hacerte rico al coste de los demás, robando, no cumpliendo con el trabajo concienzudamente o no dando buena calidad por el dinero que recibes, contestando bruscamente, gruñendo, permitiéndote la crítica, el sarcasmo, el juzgar, el rechazar, el denigrar, el generar enemistad, la intolerancia, el odio, los celos, la agresión, los impulsos violentos, los robos, las falsedades, el trato engañoso y de doble cara, la difamación, entonces te impulsa el ego. Si actualmente Si tu actual conciencia está impregnada por el amor a las posesiones y una incapacidad de compartir con los demás, elaborando maneras de hacerte rico al coste de los demás, robando, no cumpliendo con el trabajo concienzudamente, o no dando buena calidad por el dinero que recibes, contestando bruscamente, gruñendo, permitiéndote la crítica, el sarcasmo, el juzgar, el rechazar, el denigrar, el generar enemistad,
la intolerancia, el odio, los celos, la agresión, los impulsos violentos, los robos, las falsedades, el trago engañoso y de doble cara, la difamación, entonces te impulsa tu ego. Tu ego está al control y tienes dificultad para desplazarte a través del miasma de la conciencia egocéntrica para poder ver la realidad. Por esta razón, yo he venido a través de la canal de estas cartas para ayudarte a comprender exactamente qué es lo que te está atando a tus condiciones actuales. El horror que era inimaginable por la mente humana hace un siglo. Ahora estoy a punto de explicar más en detalle el egocentrismo. En el momento de tu concepción, durante el coito, al subir la conciencia de tu padre a través de la espina dorsal, cada vez más a lo alto de la cabeza, la tensión subió hasta su apogeo y la conciencia de tu padre logró brevemente la conciencia divina creando un flash, una pequeña explosión que experimentó como orgasmo y después una inyección de conciencia divina se le infundió en su semen para dar vida al óvulo de tu madre. La tensión subió hasta su apogeo y la conciencia de tu padre tocó brevemente la conciencia divina creando un flash, una pequeña explosión que experimentó como orgasmo y después una inyección de conciencia divina se le infundó en su semen para dar vida al óvulo de tu madre. El momento de unión con la mujer y la explosión de la tensión en el hombre en el momento del orgasmo reconstruye el momento del Big Bang, cuando la unidad de la conciencia padre-madre explotó en energías separadas y las primeras partículas eléctricas junto con la materia aleatoria tomaron forma. Reconstruye el momento de la unión con la mujer y la explosión de la tensión en el hombre en el momento del orgasmo, reconstruye el momento del Big Bang, cuando la unidad de la conciencia padre-madre explotó en energías separadas y las primeras partículas eléctricas junto con la materia aleatoria tomaron forma. La conciencia padre proporcionó la energía de actividad e ímpetu y la conciencia madre proporcionó la adhesión para dar forma y sustancia a las partículas eléctricas. Estos son impulsos primordiales que dan vida y forma al hombre y a la mujer. Quiero que comprendas que la creación no es una creación de materia imbuida con conciencia. Quiero que comprendas que la creación no es una creación de materia imbuida con conciencia. La creación es la forma visible de los impulsos primordiales tomados y unidos, haciendo formas y entidades individuales, todas expresando facetas y combinaciones diversas de los impulsos primordiales de un sinnúmero de maneras. La creación es la forma visible de los impulsos primordiales, tomados y unidos, haciendo formas y entidades individuales, todas expresando facetas y combinaciones diversas de los impulsos primordiales, de un sinnúmero de maneras. Por tanto, los impulsos originales son la realidad que tus ojos, oídos, olfato y tacto dicen que son materia sólida, pero que en realidad son impulsos de conciencia individualizados. Por lo tanto, los impulsos originales son la realidad que tus ojos, oídos y tacto dicen que son materia sólida, pero que en realidad son impulsos de conciencia individualizados, con el fin de ser experimentados intelectualmente, comprendidos y emocionalmente apreciados. En el momento de la concepción, cuando el semen se une con el óvulo y sucede un apareamiento, los cromosomas de conciencia masculina se unen a los cromosomas de conciencia femenina. Esta es una unión física de la propia conciencia, del semen de tu padre y de la propia conciencia del óvulo de tu madre, llenados de poder por lo divino. Esta es una unión física de la propia conciencia del semen de tu padre y de la propia conciencia del óvulo de tu madre, llenados de poder por lo divino. Y así la conciencia de los cromosomas masculinos y femeninos lleva grabado el patrón genético del ADN de ambos padres.
El momento de la unión física, el semen y el óvulo, se lleva a cabo en dos niveles de creatividad. La inyección de la conciencia divina se convirtió en tu alma, corporificada en la unión de la conciencia humana del semen y del óvulo. La inyección de la conciencia divina se convirtió en tu alma, corporificada en la unión de la conciencia humana del semen y del óvulo. Se creó lo físico, impulsado por el poder de la conciencia Padre, Madre, Vida, la cual controló la actividad y la unión de células conscientes, produciendo el paulatino crecimiento y desarrollo de tu cuerpo físico, lo cual es realmente la conciencia hecha visible en cada nivel de tu ser y nada más. Se creó lo físico, impulsado por el poder de la conciencia Padre, Madre, Vida, la cual controló la actividad y la unión de células conscientes, produciendo el paulatino crecimiento y desarrollo de tu cuerpo físico, lo cual es realmente la conciencia hecha visible en cada nivel de tu ser y nada más. Tu alma permaneció como una llamada inviolada, metáfora del Padre, Madre, Vida, profundamente entrelazada en los impulsos físicos de actividad, adhesión, repulsión. Tu alma permaneció como una llama inviolada del Padre, Madre, Vida, profundamente entrelazada en los impulsos físicos de actividad, adhesión, repulsión. Estos se convirtieron en tu individualidad y personalidad terrenal, incorporados dentro de los trascendentes impulsos de vida de la conciencia divina Padre Madre. Estos impulsos de conciencia ahora se encargaron del proceso de la creación de tu conciencia física y se hicieron la fuerza impulsora de tu personalidad. Estos impulsos de conciencia ahora se encargaron del proceso de la creación de tu conciencia física y se hicieron la fuerza impulsora de tu personalidad. Juntos, la actividad, adhesión, trabajaron para construir cada célula consciente tras cada célula consciente, según las especificaciones de la conciencia contenida en la conciencia de las moléculas ADN. Juntos, la actividad adhesión trabajaron para construir cada célula consciente tras cada célula consciente, según las especificaciones de la conciencia contenida en la conciencia de las moléculas ADN. Tanto la personalidad como el cuerpo son los productos de estos impulsos humanos de la actividad adhesión-rechazo. Mientras la conciencia universal permanece por siempre en equilibrio en el espacio y por lo tanto imperceptible, en ese mismo espacio, en las frecuencias vibratorias, los impulsos primordiales de la actividad adhesión-rechazo trabajan juntos en la dimensión visible, apareciendo a tus sentidos en la forma de electromagnetismo. Mientras la conciencia universal permanece por siempre en equilibrio en el espacio, por lo tanto imperceptible, en ese mismo espacio, en las frecuencias vibratorias, los impulsos primordiales de la actividad adhesión-rechazo trabajan juntos en la dimensión visible, apareciendo a tus sentidos en la forma de electromagnetismo. Tanto la conciencia universal como tu alma permanecen sin ser molestadas dentro del silencio y la quietud del equilibrio en el espacio. La creatividad de la conciencia terrenal toma lugar dentro del espacio y el tiempo y en frecuencias vibratorias variantes de la conciencia materializada. La creatividad de la conciencia terrenal toma lugar dentro del espacio y el tiempo y en frecuencias vibratorias variantes de la conciencia materializada. Por lo tanto, tú tomas forma, vida y sigues viviendo dentro de dos dimensiones. Una dimensión está visible, la conciencia divina, y la otra dimensión, una dimensión está invisible, la conciencia divina, y la otra dimensión visible es todo lo que el ser humano vivo
puede sentir o comprender. Por lo tanto, tú tomas forma viva y sigues viviendo dentro de dos dimensiones. Una dimensión está invisible, la de la conciencia divina, y la otra dimensión visible es todo lo que el ser humano vivo puede sentir o comprender, hasta que el desarrollo espiritual eleva las frecuencias vibratorias de su conciencia humana al plano espiritual y un vislumbre de entendimiento entra en su conciencia terrenal, hasta que el desarrollo espiritual eleva las frecuencias vibratorias de su conciencia humana al plano espiritual y un vislumbre de entendimiento entra en su conciencia terrenal. Mientras este proceso de iluminación gradual continúa, la conciencia humana trabaja entonces conscientemente tanto en la dimensión invisible como en lo visible. Mientras este proceso de iluminación gradual continúa, la conciencia humana elevada trabaja entonces conscientemente tanto en la dimensión invisible como en la visible. Cuanto más altas son las frecuencias vibratorias de la conciencia individualizada, más altas y perfectas son las formas creadas en la mente. Cuanto más bajas son las frecuencias vibratorias, más separadas de la perfección universal del amor son las formas creadas en la mente individualizada, totalmente poseída por el impulso egocéntrico. Cuanto más altas son las frecuencias vibratorias de la conciencia individualizada, más altas y perfectas son las formas creadas en la mente. Cuanto más bajas son las frecuencias vibratorias, más separadas de la perfección universal del amor son las formas creadas en la mente individualizada, totalmente poseída por el impulso egocéntrico. ¿Listo? ¿O Listo. continuamos? Hasta ahí. Hasta ahí. Ah, ¿qué te gustaría comentar de esto, Alain? Bueno, esto es una explicación maestra, por así decir, de cómo funciona realmente la creación, que es un reflejo o es un reflejo de lo que se conoce como el Big Bang en cada uno de los seres vivos al momento de la creación, donde la energía masculina entra en contacto por un momento con lo divino, que es lo que le permite obtener la divinidad para poder crear la vida junto con el óvulo de la energía femenina. A partir de ahí entran los procesos que conocemos de adhesión y rechazo, que ya forman parte de la conciencia individual. A partir de ese momento estamos hablando ya de la conciencia individual y estos impulsos se encargan de una manera inteligente de crear todas las células, órganos, a constituir el organismo completo. Em, el mundo actual está regido y dominado por el egocentrismo y todas las causas de sufrimiento y de cualquier tipo de emoción originada en una vibración negativa viene dada por la conciencia individual o el ego, el egocentro, que la parte divina pues no, la parte divina lo que abunda es la energía del amor, es una vibración mucho más alta. Además, y que una vez que el propósito de estar aquí, una vez ya como conciencia individual, pues es justo poder elevar esa conciencia individual más allá del ego para que entre en contacto nuevamente con la conciencia universal. Ese es nuestro propósito y en la medida que lo hacemos y nos acercamos más a la conciencia universal, las ideas y la creación es mucho más perfecta en nuestra mente y cuando no estamos más alejados
y vibramos más lejos de la conciencia universal. Eso es lo que puedo sentir y resumir. Muy bien, muy bien resumido. Muchas gracias, Elaine. Gracias, Rafael. ¿Alguien más? ¿Algún párrafo con el que haya resonado más? Anita, Normita, Moni. Veo más. Mari. Bueno, aquí, sí, Anita, adelante. Bueno, voy a tratar, porque, porque aunque encuentro, como siempre, empieza mi introducción, como siempre, uno cree que cogió todo. Y el resumen de la INE estuvo buenísimo, porque realmente esas fue todas las cosas que fuimos como agarrando de la lectura. Dos cosas me vienen me cuestionan. La primera es en cuanto a nuestra forma de pedir, cuando solicitamos algo, cuando nos dice la carta de Cristo en esta lectura que la forma como nosotros estamos acostumbrados a pedir es una forma egocéntrica. Eh, Porque ahí es donde empiezo a fallar. ¿Cómo es la forma? ¿En qué se diferencian las dos formas? Nos dice que la forma en que lo hacíamos era basada en el ego, ¿cierto? Aquí al principio, cuando estamos hablando de que estábamos acostumbrados a pedir de tal manera, aquí dice, vuestro pensar positivo, ¿En qué humanamente página? concebido, ¿En qué página? en la página inicial donde empieza la carta. Ajá. Dice, como la mayoría de vosotros debéis entender, no he venido en este Ujú. momento para traeros una nueva religión, un código de moralidad mejor o un nuevo Dios a quien adorar. Tampoco predico como vuestros metafísicos el pensar positivo. Vuestro pensar positivo humanamente concebido, que magnetiza vuestras necesidades y deseos humanos y que es el medio de cumplir vuestras ambiciones, siempre fortalece vuestro impulso egocéntrico. Entonces, exacto. Tengo entendido con esta lectura que esa forma como nosotros estábamos acostumbrados a pedir, que rezábamos y pedíamos, por favor, Dios mío, ayúdanos con esto, quiero tener casa propia, ejemplo, entonces uno empieza a decir, quiero tener casa propia porque ese impulso era egocéntrico, según esta carta de Cristo, ¿cierto? Porque él dice acá, dice al final, dice, pidiendo, dice, y llegue la única, y por lo tanto, tanto nunca pueden proporcionarte la felicidad y la realización que experimentarás cuando renuncies al ego y llegues a la conciencia divina pidiendo únicamente el camino más elevado, vida más abundante y el verdadero propósito espiritual, el cual solo tú puedes cumplir en tu estado terrenal. Entonces, en este momento es cómo, leyendo nuestras cartas de Cristo, cómo es que tú entras a pedir. Si tienes una necesidad, se te enferma un familiar y quieres, digamos que solicitar por su salud, no entras a pedir, por favor, solucionale el problema de salud a mi hermano, porque ya es egocéntrico, solamente pides el camino más elevado, vida abundante y el verdadero propósito espiritual. Eso me cuestiona. Pues sí, tú misma lo contestaste, Anita, porque bueno, en primera, si pedimos desde la necesidad, desde la carencia y desde nuestra conciencia humana, vamos a estar resonando con más necesidad, con más carencia. Ujú. Ajá. Sin embargo, si sabemos que todo en sí ya es perfecto como es y soltamos, hacemos a un ladito nuestro ego, lo que quisiéramos que sucediera y cómo queremos que sucediera para lo que estamos pidiendo,
Si eso lo soltamos y simplemente pedimos a la divinidad, ahorita esto que leíste estaba más atrás, ¿no? Más Más abajito, en abajo, la misma página, pero más abajito, en la acá. negrita. Y Eso. llegando a la conciencia divina pidiendo únicamente el camino más elevado, vida más abundante y el verdadero propósito espiritual, el cual solo tú puedes cumplir en tu estado terrenal. Entonces, cuando nosotros ya aumentamos nuestro nivel de conciencia y sabemos que desde la conciencia divina, todo el plan divino es perfecto tal cual es. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Nosotros desde el ego es que queremos que sea como nosotros creemos que debería de ser. Y es ahí esa parte egocéntrica de yo quiero esto y lo quiero así y es que eso creo que es lo que debe de ser. Pero si nosotros soltamos y simplemente pedimos desde esa parte más elevado, desde esa parte más abundante que vemos, que Madre Vida es, es salud, es protección, es que cubre todas las necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, si lo pedimos desde ahí, simplemente soltamos, confiamos y soltamos. Porque al final del día, lo que está sucediendo con esa persona de la que tú estás, por la que tú estás pidiendo, tiene un propósito de ser o de estar sucediendo de esa forma, que a veces nosotros no alcanzamos a ver, pero esa experiencia o ese aprendizaje que está pasando seguramente era lo que su alma requería, pero nuestro ego a veces no nos deja percibirlo de esa forma, no lo aceptamos. No es que por qué le está pasando esto, eso no debería de ser. ¿Desde dónde lo estoy vibrando? ¿Desde dónde lo estoy pidiendo? Pues desde mi parte egocéntrica. En cambio, si confío y suelto y pido a la divinidad simplemente por esa vida abundante, por esa salud perfecta, por eso que dentro de ese ser está en su parte más elevada, y pido, que resuene, que eleve su nivel de frecuencia, que se haga la voluntad del Padre, Madre, Vida Ujú. para el mayor bien de esa persona y de todo lo que le rodea, pues simplemente estás pidiendo desde tu intención más pura que se resuene con el plan divino, que se armonice, que se reorganice para que pueda ahora sí manifestarse la voluntad del Padre. ¿Sí me expliqué, Anita? Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Me queda solamente una partecita que dice uno, entonces uno no nombra a la persona como tal, o sea, no se enfoca en el detalle, sino digamos, como te puse el ejemplo que te entendí perfectamente lo que me explicaste, que es un plan divino y que él está en su proceso, eso está muy bien, pero entonces uno no nombra esa solicitud, o sea, no hay una solicitud que se nombre. A ver, dame un ejemplo o Por cómo ejemplo, mi sería hermano está nombrar. enfermo. Entonces, yo sé que está en su proceso, deseo que todo en él sea lo mejor, que tenga es un camino excelente de recuperación, pero entonces uno, sin nombrar a la persona, sin decir como se pedía antes, que uno decía, por favor, Dios mío, que le dé salud, que se recupere, que esté bien, que todo, no encuentro la forma como llego a la solicitud, más o menos. Ok. No hay problema en nombrarla, o sea, eso no hay ningún problema. Aquí la cuestión es cómo lo estás vibrando, desde esa carencia, desde esa necesidad, de ese por favor te pido, ajá, o desde esa seguridad de que tú al pedirlo y resonar desde el Cristo interno de tu hermano, hermana o de la persona por la que estás pidiendo, Ujú. ahora sí que permitir que la conciencia divina se manifieste en él o en ella. Mm,
Ya. pero dándolo por hecho, dándolo por sentado, dándolo por gracias, por manifestarte o por eh, dar la salud perfecta a, y puedes decir el nombre. Ujú. Pero desde esa vibración de gratitud, de que tú sabes que desde la conciencia divina, Sí. Padre, Madre, Vida, todo lo da. O sea, todo nos cubre, todas las necesidades están cubiertas. Recordemos que la enfermedad, el desequilibrio, el miedo, la carencia, la limitación, lo creamos nosotros Ujú. a través del ego. Pero también más adelante, en esta carta, vamos a ver que el ego realmente está para protegernos, está para individualizarnos, porque sin el ego no podría existir esta creación. Ujú. No podríamos ser seres individuales, ajá, eh, expresándonos en nuestras diferentes formas. Sí, con el ego es que se sobrevive. Si no estuvieras ego, no Exacto. sobrevivirías. No habría forma, Ujú. no habría forma. Sí, más adelante nos va a explicar exactamente el por qué, cuál es la parte fundamental del ego. Aquí la cuestión es que si nos vamos a frecuencias de vibración, las que están muy bajas, las que están vibrando en frecuencias de verdad muy, muy bajas, donde no hay un nivel de conciencia, pues sí, ahí el ego ha hecho cosas pues muy Ujú. feas, Ujú. mucha maldad. Gracias, Dani. ¿No? Por eso es que cada vez que aumentamos nuestro nivel de conciencia, que aumentamos nuestro nivel de frecuencia de vibración, cada vez que nos acercamos más al amor incondicional, Ujú. pues nos acercamos más a la conciencia divina. Y esto es un proceso que tarda muchas reencarnaciones y que cada uno está en diferente nivel, muy respetados todos o todas. Ujú. Pero aquí es ahora sí que enfocarnos en nosotros para poder dar, porque pues no podemos dar lo que no tenemos. Ajá, entonces aumentar ese nivel de conciencia, aumentar esa conexión con la divinidad, porque de esa forma estamos ayudando a los demás. Ujú. Aquí, por ejemplo, el universo entero es la conciencia universal trascendente hecha visible cuando ella toma forma material a través de la actividad del ego. Ujú. Tu verdadero propósito en tu camino espiritual es el de librarte de la atadura del ego y hacer contacto cada vez más puro con la conciencia divina. Tu destino final es el de reconocer su omnipresencia tanto dentro de ti mismo como a través de tus actividades diarias. Aquí el problema no es que el ego sea malo, es que nos hemos Ujú. identificado tanto con él que le hemos dejado todo el poder y el control, cuando realmente quien tendría que tenerlo es nuestro ser. Ujú. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo, algún párrafo? Yo, querida Dali, Sí, mi corazón, es que adelante. tuve ¿En un qué problema con mi página? teléfono en la 133, lo último, y tuve un Ok, problema con mi teléfono y no, los audífonos se conectaron y ya no los escuché, pero no sé si lo hayan leído otra vez. Se los voy a leer. ok. Por lo tanto, tú tomas forma viva y sigues viviendo dentro de dos dimensiones. Una dimensión está invisible, la conciencia divina, y la otra dimensión visible,
Es todo lo que el ser humano vivo puede sentir o comprender, hasta que el desarrollo espiritual eleva las frecuencias vibratorias de su conciencia humana al plano espiritual y un vislumbre de entendimiento entra en su conciencia terrenal. Mientras este proceso de iluminación gradual continúa, la conciencia humana elevada trabaja entonces conscientemente, tanto en la dimensión invisible como en la visible, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Es Ujú, correcto? es Cuanto más correcto. altas son las frecuencias vibratorias de la conciencia individualizada, más altas y perfectas son las formas creadas en la mente. Cuando más bajas son las frecuencias vibratorias, más separadas de la perfección universal del amor, son las formas creadas en la mente individualizada, totalmente poseídas por el impulso del egocentrismo. Lo sentí como que es un resumen de lo que acabas de decir. Ujú. Así es, mi corazón. Gracias, Dalí, nada más quería comentar eso. Gracias, Mari. Moni, Normita. Hola, hola Dalí, hola a todos, buenas noches. Adelante, mi querida Moni. Ahí, gracias Dalí. Me surge la duda de cómo podríamos entonces vivir desde la conciencia, eh, dejando a un lado la parte del ego. Sí me resuena mucho la parte donde comentas, por ejemplo, cuando tenemos alguna necesidad o alguna persona cercana o querida está presentando pues algunas situaciones complicadas. Entonces, pues la forma desde el cómo lo solicitamos o que se manifieste lo mejor para eso, tanto así lo mejor también para nosotros. Día a día, cómo poder vivir de esa manera, desde la parte más consciente y con menos ego. Pues aquí mi corazón es ahora sí que darnos cuenta de cómo estamos vibrando. Ajá, porque aquí el universo, más que palabras, es la vibración lo que percibe y lo que nosotros estamos, con lo que nos estamos ahora sí que alineando. Jesús hacía sus sanaciones con la absoluta certeza, ajá, de que el Padre lo escuchaba y simplemente pedía por la persona. Él no temía de que, ay, pues a lo mejor el Padre está dormido y no me va a oír o no me va a hacer caso. No, él simplemente con toda la certeza pedía y al final les decía que su fe lo había sanado. O sea, cuando la persona se alineaba con esa fe, con esa, con ese deseo de ser sanado, sanaba. Ujú. Entonces aquí es dejar de dudar, es dejar de temer. No es fácil porque el ego siempre va a hacer todo lo que esté a su alcance para llevarnos nuevamente a esa zona de confort donde él sabe cómo sobrevive. Es su zona conocida. Él sabe qué y cómo hacer desde ese lugar. Si tú lo sacas de ahí, se llena de miedo porque no sabe cómo manejarse fuera de lo que siempre ha hecho. Entonces, como él está para protegerte, va a hacer todo para que tú regreses a esa zona de miedo, de incertidumbre, de duda. Y aquí precisamente es poder hacer que ese ego nos acompañe en esa trascendencia, en ese dar el paso para hacer ese cambio. ¿Recuerdas en una de las clases de coaching
en donde se hablaba de la ansiedad expansiva, que tú entras en esa ansiedad expansiva cuando estás haciendo ese proceso de transformación y moviéndote a un nuevo lugar, a una nueva forma de. Y eso es normal, que entres en esa ansiedad y no es que estés regresando o que estés obstaculizada, es parte del proceso normal cuando está sucediendo esta transformación. ¿Y qué se sugiere hacer? Solicitar ese observador compasivo, ajá, en donde te sientas acompañada, apoyada, que sepas que está bien, está sucediendo, estás trascendiendo esa parte del ego que te limitaba o que te obstaculizaba. Se vale sentir miedo, se vale sentir duda, pero lo estás haciendo, te estás moviendo. Entonces es cada vez ser más consciente de que voy a pedir algo, lo voy a hacer desde la certeza, desde la fe, desde la confianza, porque sé que Padre, Madre, Vida, que está dentro de mí y afuera de mí y es omnipresente y está en todo ese espacio, ahorita como nos lo decía, en esa dimensión invisible, en donde está nuestra alma también, en esa quietud, sabemos que está. Y sabemos que si nos alineamos y resonamos con esa frecuencia de vibración, al final se va a manifestar. Todo el secreto es estar vibrando y resonando en lo que tú quieres que se manifieste en esta dimensión. Si estás hablando de salud, si estás hablando de algún problema económico, si estés hablando de lo que tú quieras o estés deseando algo, resuena y vibra en eso que tú quieres que se manifieste en tu realidad. ¿Me explico, Moni? Sí, Dali, me resuena con estar en confianza con lo que suceda, no ponerle tanta mente a las cosas, sino en confiar en lo que venga, en lo que suceda y que todo es perfecto como tenga que suceder, ¿no? O como esté sucediendo. Exacto, porque así como suceda, es ese aprendizaje o es esa experiencia la que requeríamos para seguir transformándonos. Aquí el problema es que el ego trata de que la veamos nuevamente como algo malo, como algo limitado, como algo con miedo, porque te repito, quiere mantenernos en esa zona de no te me salgas de aquí. Pero realmente, si cambiamos nuestra percepción de eso que supuestamente no nos gustó o fue malo, ahí ya damos otro gran paso. Porque ¿qué hacemos cuando hacemos una expiación? Cuando le entregamos a Jesús todo ese miedo, todo ese resentimiento, toda esa tristeza, toda esa situación que tanto pensamos que nos dañó, la entregamos. Pero la entregamos para que nos dé una percepción diferente de la situación o de la persona o de lo que pensamos que nos hizo tanto daño. Porque al final todo es un tema de percepción, cómo lo estamos percibiendo. Nosotros le ponemos la etiqueta de malo o de bueno. Y nosotros también le ponemos la etiqueta de que, mira, pobre de mí, sigo en el papel de víctima por todo lo malo que me pasa. En lugar de decir, ay, mira, gracias a esto que me sucedió, me pude dar cuenta de que inconscientemente yo estaba mandando esta señal y lo estaba manifestando en mi vida. Pero gracias a que sucedió esto, lo hice consciente y pude transformarlo. Algo bien diferente a estar culpándolo de afuera, o mira, es que me hicieron y pobre de mí, cómo sufro, es que por culpa de X, Y o Z. Y todo depende de uno, cómo queremos percibirlo. Si desde el exterior culpando a alguien
o desde el interior, haciéndonos responsables de qué estamos haciendo para manifestar eso que estamos viendo. ¿Sí me expliqué, Moni? Sí, Dalí, sí, gracias por la aclaración. ¿Y sí va por ahí la pregunta? Sí, completamente. También ese texto al principio, donde menciona que el ser positivo es como parte también de la manifestación del ego. Ujú. Sí, o sea, podemos encontrar diferentes escuelas, diferentes metodologías, pero al final del día, lo que realmente nos va a conectar con la conciencia divina, ajá, siempre va a ser desde nuestro interior, desde ese deseo, desde esa intención, desde pedir al Padre, Madre Vida, ajá, que penetre nuestra conciencia humana, hacer esa conexión con ella, elevar nuestra conciencia a la conciencia divina. Hay otros temas, sí, está toda la parte psicológica, está toda la parte energética, está toda la parte física, sí, somos todas esas partes, pero al final del día solo es a través de elevar nuestro nivel de conciencia como vamos a poder evolucionar como humanos. Podemos trabajar varias cosas, sí, pero ¿a qué nivel lo estamos trabajando? Podemos trabajarlo solo a nivel físico, está bien, pero seamos conscientes de que solo lo estamos trabajando a nivel físico. O podemos estar trabajando a nivel psicológico, ¿sí? Ahí está nuestra psique y traemos un montón de cosas, traumas y de muchas cuestiones, pero lo estamos trabajando desde la raíz. Lo podemos trabajar a nivel energético. Nos habla ahí de miasmas, nos habla de energías densas. Pero realmente cuando lo trabajamos desde esa parte espiritual, desde ese nivel de conciencia, es ahí cuando realmente podemos hacer todos los cambios y la transformación de fondo. No hay más. Y aquí es muy interesante ver cómo entra el alma. Ajá, la inyección de la conciencia divina se convirtió en tu alma corporificada en la unión de la conciencia humana del semen y del óvulo. Se creó lo físico, impulsado por el poder de la conciencia Padre Madre Vida, la cual controló la actividad y la unión de células conscientes produciendo el paulatino crecimiento y desarrollo de tu cuerpo físico, la cual es realmente la conciencia hecha visible en cada nivel de tu ser y nada más. Tu alma permaneció como una llama inviolada, Padre Madre Vida, profundamente entrelazada en los impulsos físicos de actividad, adhesión, repulsión. Estos se convirtieron en tu individualidad y personalidad terrenal, incorporados dentro de los trascendentes impulsos de vida de la conciencia divina Padre Madre. Estos impulsos de conciencia ahora se encargaron del proceso de la creación de tu conciencia física y se hicieron la fuerza impulsora de tu personalidad. Ujú. Aquí al hablarnos del ADN, pues sabemos todo lo que venimos cargando de nuestro linaje familiar. A nivel energético ya traemos pues ahí heredadas pues varias cuestiones. Ujú. Inclusive hay muchas cosas se me fue la palabra. Mm, ay, ¿cómo se dice?
cuando tienes, ay, se me fue la palabra, Acuerdos, pero, ¿mande? ¿Herencias? Viene la herencia, pero muchas veces tú te quedas estancado. Por eso, acuerdos, aparte de los acuerdos, por pactos, eso, cuando tú le eres leal a alguien, cuando tú le eres lealtades. lealtades, por esas lealtades familiares que están a nivel inconsciente, bien inconsciente. Ujú. Entonces, hay mucho, mucho todavía ahora sí que por conocernos a nosotros mismos, pero cada vez que elevamos nuestra conciencia, nos vamos aclarando más y van llegando nuevas ideas, nuevo conocimiento, eh, nuevos mensajes. Recuerden que en la carta uno, cuando nos hace que escribamos, pues él mismo nos dice que después de un año vamos a ver los cambios que se han producido en nosotros, simplemente por meditar, por hacer la oración, por conectar. Y cada vez ser más conscientes desde dónde viene esto. Lo estoy eh, proyectando desde mi ego, estoy conectando con la conciencia divina y simplemente estoy fluyendo, me estoy alineando, suelto, confío, permito, acepto. Aquí es bien importante que nos demos cuenta cuál es nuestro verdadero propósito. ¿Cuál es nuestro verdadero propósito en la vida? ¿Mm? Aquí como no lo dice. ¿En qué página está? Alinearnos con el propósito universal de la vida. Es la 132. En este párrafo, por ejemplo, pues nos habla completamente cuando estamos conectados al ego así, al 100. Si tu actual conciencia está impregnada por el amor a las posesiones, la incapacidad de compartir con los demás, elaborando maneras de hacerte rico al coste de los demás, robando, etcétera, etcétera, ahí estamos totalmente en un egocentrismo total, con odio, con celos, con agresión, con denigrar, con rechazar. Pero acá nos dice cuál es nuestro verdadero propósito. Tu objetivo espiritual más alto es llegar a aquel momento espiritualmente exaltado cuando finalmente te des cuenta de que tu mente humana y sus deseos son tan solo finitos y por lo tanto nunca pueden proporcionarte la felicidad y la realización que experimentarás cuando renuncies al ego y llegues a la conciencia divina pidiendo únicamente el camino más elevado, vida más abundante y el verdadero propósito, el cual solo tú puedes cumplir en tu estado terrenal. O sea, aquí nos habla de que el verdadero propósito espiritual solo lo podemos cumplir estando encarnados. ¿Y qué dice en la oración? Sé que mi propósito es el de expresarte a ti. Ujú.
Tu verdadero propósito en tu camino espiritual es la de librarte de la atadura del ego y hacer contacto cada vez más puro con la conciencia divina. Tu destino final es el de reconocer su omnipresencia tanto dentro de ti mismo como a través de tus actividades diarias. Aquí lo podemos ahora sí que resumir en cuanto a nuestro enfoque de cuál es nuestro verdadero propósito y cómo lo vamos a conseguir. Porque recordemos que una vez que encontremos el reino de los cielos dentro de nosotros, todo lo demás está dado por añadidura. Eso es lo más importante, encontrar ese reino de los cielos dentro de nosotros. ¿Cuáles son las ataduras del ego? Todo lo que nos hace sentir mal. Se dice fácil, es un proceso. Cada vez que hacemos más conciencia, cada vez que nos damos cuenta de más cosas de nosotros mismos, estamos avanzando. Ay, pues ya me caché en estas creencias que me estaban obstaculizando para esto. Pues esa creencia venía de mi ego. Estoy avanzando. Esas emociones que de repente me desequilibran, trabajar con ellas. ¿Mm? Ah, ya son 8:06 y ni cuenta me había dado. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, Dali. Sí, Normita. A mí hay una parte cuando habla del ego que me parece pues bien interesante, ¿no? Porque precisamente es esta parte que dice el ego toma control sobre el desarrollo del feto desde el momento de la unión del semen con el óvulo. Ujú, El nuevo pequeño ser se convirtió de inmediato en un yo que siente ujú, satisfacción e insatisfacción en el útero, dependiendo de la sensación de confort o malestar y de lo que le ocurre a la madre. ujú, Aquí nos habla que cuando naces, tus instintos de supervivencia grabados con el profundo conocimiento original del ser creado, enclavados en cada célula viva de tu cuerpo, te impulsaron a respirar y te hicieron consciente de un vacío emocional y de una pérdida al separarte del confort del útero que lo confinaba, lo cual se sintió entonces como un vacío y una necesidad de nutrición física. Y así ujú, nació tu grito egocéntrico. O sea, ujú. vemos que desde ahí nace esta parte del ego. Es Habla correcto. precisamente cuando llorabas, ¿no? Ujú, Mamabas de ujú, tu madre, lo que era profundamente satisfactorio. Esta parte del ego que nos impulsa la satisfacción, ¿no? ujú, Tanto ujú, física como emocional. Y cuando las necesidades eran satisfechas, podías volver a un equilibrio dentro del sueño. sí, Pero ajá. también habla que cuando despiertas nuevamente del equilibrio, Ujú, nuevamente vuelves a buscar como sientes esa inseguridad y nuevamente acudes a una emoción que es llorar, ¿no? Y nuevamente lloras para que se satisfaga nuevamente esa parte de tu ego, ¿no? Entonces, así si lo es. llevamos como a la parte de lo que tú hablabas, es como precisamente por lo que repetimos esas actitudes egocéntricas. ¿Por ¿Sí? qué? Porque aprendimos a obtener satisfacción por medio de ese ego.
Pero Exacto. también lo que decías hace un rato es tan importante, porque dice que es el guardián de la individualidad, ¿no? Ujú. Entonces, dice que tienes que buscar como siento que dice que tienes que buscar como el equilibrio en ese ego, porque así como te sirve para la supervivencia, también cuando no estás en equilibrio puedes estar en esa parte del ego que te crea límites, ¿no? Y vives en esta parte de desequilibrio, ¿no? Porque dice, Así si es. no tuvieras ese impulso incorporado de llorar por lo que necesitas para hacerte feliz o de rechazar lo que te entristece, estarías en un limbo vacío. Si no salieras Así es. corriendo cuando estuvieses en peligro o no pidieras ayuda, podrías morir. Entonces es una parte como ambivalente, ¿no? Por un lado te da satisfacción, pero por otro lado también si no tienes el cuidado y no tienes como esta manera de regularte o de regular ese ego, te puede llevar, digamos, también a esta parte de insatisfacción, ¿no? Y de Es esta correcto. parte de los límites. Entonces, al final es, es una parte de nosotros, ¿no? Que fue creada, ¿no? Desde la concepción de alguna manera, pero tenemos que tener mucho cuidado con ella. ¿Por qué? Porque en el momento que nos inclinamos más hacia un lado, perdemos la objetividad y perdemos la visibilidad de lo que en realidad tenemos que buscar, ¿no? Y desde dónde tenemos que pedir y cómo tenemos que pedir, todo esto que han estado mencionando. Pero finalmente, pues es parte de nosotros el ego y ahí va a estar. Nada más que sí tenemos que tener y observarlo con mucho detenimiento. Claro, ¿no? Y acá más adelante, la próxima semana lo vamos a ver, como ahorita lo estabas diciendo, ¿no? O sea, gracias al ego podemos sobrevivir, gracias al ego, gracias a que el niño llora, la mamá se da cuenta y lo amamanta, ¿no? Y entonces el niño pues empieza a crecer. Gracias al ego, o sea, gracias al ego podemos lograr muchas cosas. Aquí el problema es que nos hemos identificado tanto con él que creemos que somos eso, las emociones, los pensamientos, el tener el control, el tener el poder, pero eso es lo que tenemos que cambiar, esa percepción de dejar de identificarnos con el ego y conectar con nuestro ser y permitir que el ser sea el que se exprese. El ego va a estar, sí, siempre va a estar, pero que sea nuestro sirviente, no que seamos el sirviente de él. Es movernos, ajá, a conectar con el ser, a saber que valemos por nuestro ser, no por el hacer, no por nuestro ego, porque todos los mensajes giran alrededor de haz esto y haz lo otro y vas a valer más si tienes más dinero y vas a valer si todos los mensajes, ajá, que nos bombardean todo el tiempo en relación al hacer, al valer por el tener. Pero ¿cuántas veces nos hablan de esta parte de nuestro ser? Desde esta parte de conexión divina. Las religiones pues lo transfiguraron en un Dios castigador, etcétera, de acuerdo a su conveniencia, para tener control, para lo que quieran y manden. Pero ya es simplemente el momento de despertar, de saber realmente cuál es nuestro origen, de saber realmente quiénes somos, cuál es nuestro propósito, a qué hemos venido, dejar de identificarnos con el ego, aceptarlo, sí, porque es parte de nosotros y va a estar con nosotros todo el tiempo que estemos encarnados. No luchemos.
Aceptemos, también requiere nuestra compasión, pero dejemos de identificarnos con él y sigamos en nuestro proceso de cada vez hacer más conciencia. Y sí, muy buenos comentarios, Normita, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste también. Y a todos, a todos, a todos. Ujú. Ay, pues ya nos pasamos 15 minutos y todavía nos falta nuestra meditación. Entonces, todo esto vamos a llevarlo ahí, a esa meditación, para que termine de acomodarse, para que terminemos de integrarlo, para que lo asimilemos, y pues ahora sí que lo hagamos nuestro, todo este conocimiento, ¿va? Vamos a tomar una posición cómoda, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar profundo, por favor, y vamos a hacer conciencia de la palabra. Vamos a visualizar y a sentir cada palabra de la oración. Padre, Madre, vida. Tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos, mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida.
Respiramos profundo, suavemente, a nuestro tiempo. Vamos a regresar nuestra conciencia aquí y ahora, a este lugar, a este espacio-tiempo. Cuando estemos listos, abriremos los ojos. Podemos mover un poco los dedos de las manos, los pies, estando aquí y ahora, en presencia total. Podemos mover el cuello, listo. ¿Cómo estamos? ¿Algún mensaje, algo que les haya llegado? Bueno, pues yo solo escuchaba de que dejáramos de resistirnos, de crear resistencias, que dejemos de nadar contra corriente, simplemente voltearnos y permitirnos fluir en la corriente de la vida, aceptando las cosas como son, fluyendo, cada vez menos resistencias, menos querer controlar el qué y el cómo, porque todos los problemas ya tienen solución. ¿Va que va? Bueno, pues muchas gracias por esta sesión. Les abrazo con mucho, mucho, mucho cariño, mucho amor y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Dalia, y a todos. Gracias, Anita. Un Hasta abrazo pronto. para todos. Igual. Bye. Chao.